con su mamá, con su madrastra. Mire, vamos a quitarle la madrastra y vamos a que él estaba durmiendo con la esposa de su padre. Eso era todo. Y Pablo le dice, y Pablo va a la raíz del grano. No dice, pásele la mano, bendito, dale consejería. Ahora hay mucha consejería, mucha cuestión. No dice, entrégaselo a Satanás. Ay, pero eso está, no, pero que sea así. Para que Satanás le dé duro, pero para que su espíritu no se pierda. Porque Dios no quiere, pero la justicia de Dios no es pásale el pañito y déjalo ahí. Eso es así. Es duro. Y nosotros tenemos que someternos a eso. Porque si el Señor lo hizo con los ángeles, que no guardaron su dignidad, y si Dios lo hizo con medio mundo, más con nosotros, porque nosotros tenemos, hermano, nosotros tenemos lo que no tenían los ángeles. Nosotros tenemos ahora lo que no tenían los ángeles antes de la constitución del mundo. Porque nosotros tenemos ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si incurrimos en una cosa así, yo no voy a creer que el Señor me va a poner a pasar la manita. Viene el castigo, pero no es por temor al castigo, es por amor a Dios. Y uno tiene que obedecer a Dios. Primero era el insecto, después que había. ¿Cuál era la del domingo pasado? No, hermano, no vino el domingo. ¿De qué sería el domingo? De la Santa Cena. De la Santa Cena. ¿Qué ocurrió en la Santa Cena? Que uno se emborrachaba en la Santa Cena, uno se emborrachaba. No, usted puede imaginarse eso. Y unos hermanos en la iglesia se emborrachaban en la Santa Cena. Y otros se comían de más. Y un desorden lo que había. Y entonces, precisamente, el Espíritu Santo estaba en la iglesia de Corinto. Si el Espíritu Santo están todos los dones del Espíritu Santo, todos los dones, porque el Espíritu Santo está. Entonces, le habían dado más importancia a unos dones más que a otros, y el don que ellos le daban una importancia que verdaderamente todo era hablar en lengua. Y en esta, qué sé yo qué. Y eso mismo lo hacían ellos en los cultos paganos. No con la lengua del Espíritu Santo, sino con la lengua de los malos espíritus allá en los templos paganos. Eso lo hacían ellos, como poseídos. Y entonces ellos llegaban a un momento y esto está también en muchas personas cristianas. Se dice que cuando el Espíritu Santo, y cree que cuando el Espíritu Santo usa a uno hablando de lengua, que uno pierde la conciencia. No. Dice la palabra del Señor que el espíritu de los profetas se ajusta a los profetas. Usted nunca pierde la conciencia. Disculpe, pero ¿quién dice eso? Eso lo dice aquel. Que pierden la conciencia. Ellos decían eso. Y entonces ellos decían, fumaban por la boca y hacían así, como los que están poseídos por allí. Y entonces ellos tenían conocimiento, porque Pablo se lo había dicho de todos esos dones. Ellos tenían conocimiento, igual que la Santa Cena. Ellos tenían conocimiento de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya el Pablo se lo había enseñado. Sin embargo, prostituyeron la Santa Cena y hacían cosas indebidas. Y Pablo lo tuvo que poner ahí. ¿Eso ocurre hoy en día? Seguro que ocurre hoy en día. Hay gente que toma la Santa Cena, lo loco. No va a coger por el paso. Salir del paso y que se no. Y dice Pablo, por esto muchos están enfermos entre vosotros. Y otros duermen. Están enfermos. Y esa enfermedad no se le quita, esa cuestión no se le quita. Hay que investigarse.
Y otros duermen y otros se murieron o están muertos espirituales dentro de la iglesia. Oiga, esto es terrible aquí, toda puerta en el hueso. Esto, cuando venimos aquí los domingos no es hacer una historia, para que nosotros sepamos historia. Es la voluntad de Dios para qué, para mí. Si yo no obedezco, si yo no hago lo que dice aquí, estoy perdiendo el tiempo, estar aquí parado. Esto es para nosotros, ¿no? Por eso es que en 1 Corintios, estamos en el 12, pero, y vuelvo y le digo, si empieza en el verso 4, hermano, no empiece a leer en el verso 4. ¿Dónde tiene que empezar? En el 1 o en el capítulo anterior para que lo ponga en el contexto y vea de lo que Pablo está hablando. Ahora, si usted va en el 1 Corintios 12, verso 1, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? No quiero, hermano, que les ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Pues entonces, si ellos no supieran, si Pablo no lo hubiera enseñado, pues Pablo no tenía necesidad de decir eso. Pero es que Pablo le había enseñado de los dones. Y ellos estaban ignorando. ¿Usted sabe lo que es ignorar? ¿A cuántos de nosotros aquí nos gusta que nos ignoren? ¿Entró por ahí? Fulano. ¿A cuántos nos gusta que nos ignoren? Yo no creo que a nadie le gusta que no lo ignore. No es que aplaudan a uno, y no es que le den, no, es que por lo menos te reconozcan, hermano fulano, que sé yo qué. Pero estaban ignorando los dones del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, ¿a cuál don del Espíritu Santo, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, cuál es el primero que viene a la mente? ¿A cuál se da tanta importancia? El hablar de lengua. Yo soy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar. Y que nosotros no somos bautizados para hablar en lengua. Ve, hermano, y el versículo 2 es bien clave lo que está diciendo. El hablar en lengua es la primera de muchas. La primera señal evidencial, hablar en lengua, de que somos bautizados con el Espíritu Santo. Si no hablo lengua, no estoy bautizado en el Espíritu Santo. Porque todo creyente en Cristo Jesús, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, está sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero no hablo de lengua, está sellado y es salvo. Está sellado y es salvo. Porque fuimos el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. ¿Qué le digo al Señor? Ir y asentar en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Con el poder de Dios. Mire, hermano, Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Pero el poder de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que muchas veces conocemos a Dios y qué sé yo qué, pero no hay poder. No nos atrevemos ni testificar ni nada. Pero es que esto, el tiempo se me va. ¿Qué dice el verso? Ese verso de usted dice. Este es bien importante lo que dice, sí es bien significativo. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, lo que está diciendo. Lo mismo, porque ellos tenían la experiencia que cuando eran gentiles se llevaban, o sea, ellos iban a los templos paganos, pero ellos no sabían por qué, pero era porque los espíritus los llevaban. Y ahí hacían ciertas cosas que entonces querían venir a hacerlas en la iglesia. Por eso es que el Pablo dice, no quiero que ignoréis
Él quiere. En otras palabras, el Espíritu Santo, el canal, el que distribuye los dones de Dios. ¿Me explico? Todos los dones son de Dios. Todos los dones son de Dios. Y están disponibles a través del Señor Jesucristo. Y entonces son distribuidos por el Espíritu Santo de Dios. Hay un orden. No, que nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo. ¿Son del Espíritu Santo los dones? Seguro que sí. Porque son de Dios. Y Dios es Padre y Espíritu Santo. Pero tenemos que ver que hay un orden establecido. Todos los dones son de Dios. Y están disponibles para la iglesia, para los creyentes. Los creyentes. Están disponibles a través del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el que los distribuye. Como Él quiere. Como Él quiere. ¿Qué quiere decir? Señor, dame, yo me empeño en decirle, Señor, dame el don de sabiduría, dame el don. No es como Él quiera. Eso es como Él quiera. Eso no es porque yo me empeñe a pedir, Señor, que ponga la mano, mire. ¿Sabe lo que puede suceder? Que si fuera así, Señor, dame el don de sanidad divina, que todo el mundo que le ponga la mano quede sano. ¿Sabe lo que puede ocurrir? Que yo ponga la mano caprichosamente, en uno sí y en otro no. En uno sí y en otro no. Nosotros tenemos la imprenta de Bayamón y la imprenta de mi papá, que eso fue en el 55. Había un evangelista que mandaba a hacer las sueltas. Vengan y vean al evangelista fulano de tal que tiene los dones. Los dones. No. Nadie tiene dones. Los dones son todavía de Dios. Lo único que el Señor usa a uno de una manera y a otro, pero todos los dones son de Dios. Y son muchos. ¿Cuántos son? 9, 12, 15. ¿Cuántos dones son? Diversidad. Vamos rápido aquí. Gloria a Dios. Leemos el 1 y el 2, el 3 y el 3. ¿Cuál dice? El 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermano, ¿tiene una pregunta entonces? Sí, para adelante. ¿Cuál es la pregunta que le puedo hacer? O sea, que esta gente que antes era gentiles y se ponían así, poseídos, llamaban anatema a Jesús, lo maldecían. ¿Sí o no? Señor. Según lo que dice aquí. Eso mismo era. Eso mismo era. Entonces esa era la preocupación de los hermanos en la iglesia que les mandan la carta a Pablo. Puede ser por los hermanos de Chloe, puede ser por Estéfano. Sea como sea, Pablo no está hablando por hablar, él está hablando con conocimiento de causa. Y entonces esta gente tenía una cuestión y entonces nosotros estábamos oyendo. Dice, ¿será que esta gente lo están oyendo? Que maldicen al Señor Jesús. Y el Señor le dice aquí, quiero que sepan que nadie puede llamar, que nadie, dice allí, que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios no puede llamar anatema al Señor. Pero por otro lado también le dice, y nadie puede llamar al Señor Jesús, que es Señor de su vida, si no es por el Espíritu Santo. O sea que aquí no hay lugar a duda, hermano. Esto está claro. Es una mezcolanza de porquerías. Hermano, y hoy en día, déjeme decirle, de esto que estamos aquí hablando esta mañana, si el pastor me puede corregir porque sabe de esto. Yo creo que más del 95% de la iglesia no se habla ni se enseña de esto. Sí. Para mi apreciación, más del 95% de toda la iglesia, sean de la Asamblea Cristiana, Asamblea de Dios, que es fulano de tal, no se habla de esto. Dicen lo que dicen que saben, de muchos siglos atrás,
que la doctrina más olvidada, más relegada, es la doctrina del Espíritu Santo. O malinterpretada. ¿Viste? Y peor todavía, o malinterpretada. Sin embargo, lo primero que el Señor dijo, quédense allí. Señor, ¿cuándo tú vas a instalar el reino? A usted no le interesa eso. Quédense allí. Hasta que venga. Porque allí van a recibir poder. Y eso es lo que uno necesita, poder. Porque el conocimiento es bueno. Pero dice la palabra del Señor que el conocimiento envanece. Lo que necesitamos es poder. No es el poder aquel que hace y bota todo. Mire, estaba escuchando el otro día en una estación americana que tengo en el radio todo el tiempo, 91.1, un mensaje de actualidad. Y cuando terminó, yo sabía que la voz me sonaba, pero me sonaba muy joven la voz. Era Billy Graham. Un mensaje de 60 años atrás. De 60 años atrás. Lo que estaba hablando era de actualidad. Tenemos que predicar y enseñar el Evangelio con poder de lo alto. Y el poder no viene en el conocimiento, ni en los libros. El Señor, el Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo, es el que trae poder a nuestra vida para poder testificar. Dice, ahora bien, vamos a dar eso aparte. Eso de que no puedes decir sí ni puedes decir. Ahora bien, mire cómo va Pablo. Hay unos cuantos dones. ¿Cuántos están conmigo? Diversidad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Dije algo correcto, eso, lo que dije ahora está correcto. Diversidad. No es unos cuantos, hay diversidad. Varios. ¿Qué cantidad? Diverso. 50. Diverso. Hay diversidad, entiendan esto, miren. Hay diversidad de dones. Dones son regalos de Dios. El don más grande de Dios se llama Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo le da a la mano samaritana, cuando la mujer samaritana le sacó un argumento, el Señor le dijo, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de verdad. Hay diversidad de dones. Pero, ¿qué dice abajo? Pero también el Espíritu con E mayúscula es el mismo. Aquí lo que encontramos en este trasfondo aquí es, atiendan esto, unidad en la diversidad. Y el hombre lo que siempre ha querido implantar, lo que se llama el dogmatismo, es que todos nos primemos iguales, que todos tengamos iguales, que todos nos peinemos iguales, que todos nos vistamos iguales, que todos nos parezcamos iguales. Dios no nos hizo iguales a todos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una unidad de dones y hay diversidad de qué? Ahora tenemos dones y tenemos ministerio. Y vuelve y dice, pero el Señor, ¿qué es lo que cambia ahora aquí? ¿Qué es lo que cambia ahí? ¿Qué cambió ahí? No. Pero el Espíritu es el mismo. Aquí dice, pero el Señor es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que hablan de que el Espíritu es El Espíritu es el mismo y ahora el Señor es el mismo. Y mire lo que dice el otro. Y hay diversidad de operaciones. Pero, ¿qué hay ahí? Dios Padre es el mismo que hace todas las ¿Qué hay ahí?
Santo, está hablando del Señor, dice el Señor. ¿Qué Señor? Jesús. El Señor Jesucristo. Y está hablando de Dios Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Verdad? Por ahí, por eso es que nosotros encontramos que en medio de la diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, hay una unidad. Porque son todos del mismo Dios. Como le dije anteriormente, todo, hermano, a mí me llena de gozo eso. Unidad indivisible. Usted sabe lo que es que todas las cosas de Dios están a disposición nuestra. Mire, ahorita antes de venir para acá estaba oyendo la televisión allí y dice que una persona de cada 6, uno de cada 6 en los Estados Unidos de América se está muriendo de hambre. Uno de cada 6. What is so? Lo tienen bien oculto, entonces. ¿Por qué? ¿Que aquí no hay comida? Ahí sí, pero hay quien no la usa. Todos los dones están a disposición nuestra. A través del Señor Jesucristo, porque eso es otra cosa. Y entonces, el que los reparte y los distribuye, lo que lo otorga es el Espíritu Santo. Lo otorga porque nadie se merece ningún don de Dios, ni se lo va a ganar tampoco. No nos va a decir algo. Estoy pensando lo que usted está diciendo. Sí. Siga por ahí. Amén. Aquí este pozo de hongo. Mire, hermano, lo que estamos hablando aquí, usted se va a un colegio teológico, ¿verdad? Un instituto, un colegio teológico, un seminario, y no le cogen menos de 6 meses, menos de un año para esto. Yo no pretendo descubrirlo en media hora. En primer lugar, porque no puedo. Y aunque pudiera, no lo iban a entender todo. Pero a cada uno, mire lo que dice aquí, pero a cada uno, ¿ves que está individual? Esto es individual. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Son manifestaciones, los dones son manifestaciones de Dios y manifestaciones del Espíritu Santo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Provecho. ¿Para provecho de qué? ¿O de quién? De sí mismo. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Es para provecho de la iglesia. Y de lo que estaba hablando, hermano, hay mucha gente que se están aprovechando de eso. No, yo tengo el don de sanidad. Y yo tengo el don de esto. Y oiga, y a lo mejor no pueda, pero dice, el Señor me usa en esto y lo otro, y le sacan provecho. Por eso es que Pablo dice, nosotros no somos. Pablo dice, nosotros no somos de los que medran. ¿Qué es eso de medrar? De los que se aprovechan. Nosotros no somos de los que se medran por la palabra de Dios, sino que renunciamos a lo oculto. Y por el poder del Espíritu Santo, a lo que le pasara, él tenía que decir lo que Dios le dijera. Por eso es tan importante, hermano. Para provecho de la iglesia. Y ahí entonces, fíjense lo que dice aquí. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, dice a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, chequense cuántas veces dice a otro. Porque el Señor no le da dónde salió en el mundo. Y más adelante, que no está aquí, pero debemos de leerlo, en el 6º capítulo, San Pablo relaciona precisamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que aunque tiene muchos miembros, tiene una sola función, ponemos el cuerpo de Cristo. Los dones, la mano es la mano, el ojo es el ojo, y la cabeza es la cabeza y los pies. Pero ¿qué pasa? Todos componemos el cuerpo y somos importantes. Ahora,
somos importantes, pero el que es el único que verdaderamente es indispensable, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia del cuerpo. A otro, palabra de ciencia, según a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Cuando estamos hablando de los dones de sanidades, no dice don de sanidad divina, dones de sanidades. Se ha sabido que hay personas que el Señor lo usa, personas evangelistas y eso. No tienen que ser evangelistas, no tienen que ser por obligación evangelistas. Lo que tienen que ser creyentes. Pero el Señor usa evangelistas, apóstoles y ciertas personas que buscan, que son especialistas, por así decirlo, el Señor sana cáncer, o tuberculosis, o esto y lo otro, como que, qué sé yo, no es que sea así, pero yo no sé, oran por otra cosa y no se sana. Otro salió un que le ponían plata aquí, fíjense lo que dice, son diversidades. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros. Entonces, ¿qué? La sanidad no es un milagro, pero ahí se hace una distinción, o sea que todo está verdaderamente como el Señor, como, vamos a ponerlo, como si el Señor lo tuviera por departamento. Aquí se hace el milagro, aquí se hace el prodigio, aquí tiene el don de lengua, interpretación de lengua, de palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Porque el Señor lo distribuye como Él quiere. Cuando nosotros hablamos que el Señor es omnisciente y es soberano. Y cuando dice como Él quiere, que es a capricho de Dios, es como yo quiero, a capricho. ¿Será capricho de Dios? ¿Por qué decimos que no es a capricho de Dios? Porque los únicos caprichosos somos nosotros, los que estamos aquí. Y aquellos otros también. Pero Dios no. Dios es soberano. Pero hace las cosas de acuerdo a su justicia, su gracia, su amor y misericordia. ¿No, pastor? Yo miraría vamos a hablar de los dones primero. Yo miraría los dones como todo está mirando, pero lo miro a nivel de ejército. Bueno. En cada iglesia Dios tiene soldados especializados para la defensa de la iglesia. Al eso no promoverse, usted lo dijo ahorita, y no se le da importancia, ni se le da a la gente el deseo de buscar los dones. A veces que la iglesia está indefensa para afectar las influencias que trabajan en contra de ella, como puede ser el engaño, una persona falsa, un maestro falso, y corrientes que entran a la iglesia y que a veces que le damos la bienvenida sin tener la sintonía del Espíritu para ver si lo que se está diciendo y haciendo es de Dios. Entonces, el apóstol le aconseja que escudriñemos los espíritus. O sea, puede haber una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia y todo el mundo lo da por bueno. Pero puede haber un hermano que tiene el don de ciencia y entender que lo que se está haciendo no es legítimamente una manifestación de Dios, sino una manifestación del enemigo. Eso no. En Harveston yo recibí un pastor, evangelista, y trajo tremendo. Cuando fue a la calle a predicar, ese día no predicó, sino que dijo, todos los que están enfermos vengan aquí. Y al cruzar la calle hay una hermana que hoy es hermana de la iglesia, que se puso a mirar aquello
Y digo, wow, qué engaño. Como engaña este hombre a la gente. Por la gente, y ella está calculando que es un engaño. De momento ella siente un buche en la boca, un buche, y cuando escupió era sangre. Y se asustó y se fue a la casa para ver, enjuagarse la boca y ver exactamente lo que le estaba pasando. Y para sorpresa de ella, cuando hace el buche y se examina, el Señor le había platificado la muela. Entonces ella salió corriendo de la casa y vino a la campaña para testificar lo que le había acontecido. Esa hermana hoy es fiel, porque se convirtió en un baluarte de la iglesia donde yo estaba. El hermano de quien estoy hablando camina su vida y da unos tropiezos y hoy está preso, ¿ok? Porque no apreció, no valorizó lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces, en la manifestación del Espíritu Santo, que Dios lo usa a usted hoy para hacer algo extraordinario en la iglesia, no significa que usted tiene dones. Es que Dios buscó y dijo, fulana de tal la que yo voy a usar en este. Nadie puede autodenominarse profeta, ni ninguno de estos dones y decir yo tengo, porque hay gente que yo lo he oído en mi ministerio de pastor, yo tengo los 9 dones. Tan pronto dice ese no tiene nada, ¿ok? Porque nadie puede reclamar que tiene los 9 dones, ni que se puede manifestar todo en ellos, porque entonces sería incongruente pensar en eso que usted está diciendo, que la oreja no ve, la oreja es para oír. Nadie puede tener esa diversidad de dones y que sea un tipo fantástico y que la gente lo endiose, en el aspecto de que Pablo tiene las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿okay? Y en ellos están manifestaciones de milagros y de sanidad. Sin embargo, cuando supo que Timoteo estaba enfermo, lo mandó a beber vino. Exacto. Y le bebete un poquito de vino para que se te alivie el sistema estomacal que tú tienes. Entonces, ¿y por qué no oró por él? ¿Por qué no pidió sanidad para él? Jesús oró 2 veces por una persona. 2 veces oró por una persona porque era un ciego y lo oró por él y empezó a ver y dice, ¿qué tú ves? Veo 2 hombres como algo. Se le fue la mano al Señor ahí. El aumento de la carne me corrió otra vez y algo que se corrió normal. Tuvo que darle para atrás. Y ahora, ¿cómo ves? Regulares. Entonces, esos son los dones que se manifiestan una sola vez en una persona, aunque puede depositarse en él de acuerdo al respeto, reverencia y cómo nosotros estimamos la manifestación de Dios. Yo no sé si Eliezer conoce al hermano García, que botaba aceite por la mano. Salvador. Botaba aceite por la mano y un día el obispo le dice, García, ¿qué es eso? Digo, ¿qué? Pero yo sé que cuando yo empiezo a predicar y a ministrar, me sale aceite de oliva por la mano, así, chorro. Entonces le dice el pastor a él, ¿tú no tienes explicación? Yo no tengo ninguna explicación. Una cosa así sé, que Dios me dijo a mí, que el día que yo usara eso para enriquecerme se termina. Nadie puede tener nada que Dios le dé para uno mismo, porque eso no es para uno, eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí entran entonces los 5 ministerios que están escritos en Efesios 4:11, ministerios. Una universidad no hace un pastor, una universidad no hace un evangelista. Lo que tenemos es gente postiza, imitadores, no gente que han pasado por el proceso del Espíritu Santo para Dios atreverse, dar a usted un don sin que usted se condene. Porque hay quien tiene el don y se condena. Dice, pero ¿cómo que Dios me puede? Porque no sabes administrar lo que Dios te da. Entonces, con mucho cuidado, nosotros miramos la manifestación del Espíritu Santo y su gracia. El culto estuvo bueno, ¿por qué? Dice, porque la hermana le dio un galletazo a fulano de tal. Se rompieron 4 sillas. Señor, el culto estuvo bueno porque el Señor estaba allí.
y se ministró su palabra. Y si yo estoy predicando y hay una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia mientras yo estoy predicando, el Espíritu no pelea con el Espíritu. Uno de los dos se tiene que callar. Entonces, si lo que yo estoy diciendo es para edificación del pueblo, lo que usted está haciendo es para edificación suya, el Espíritu Santo le dice a usted que se calle la boca, porque está sujeto al profeta. Y usted viene y se alivia. Entonces el predicador sigue predicando porque ese habla español y va a edificar un grupo de hermanos. Cuando usted está hablando lengua, no puede interrumpir el culto, tiene que venir un día y decir, hermano, gócese pero calladito porque el predicador está predicando. Esa persona que recibe ese mensaje no se puede enojar, no puede contrarrestar, no puede hacer nada porque Dios es un Dios de... Si es espiritual no se enoja. Pero si es carnal, un cristiano carnal, le dicen, mire, cae, hermano, baja, oiga. Entonces se forma la grande. ¿Sabe por qué, como dice el hermano? Los dones son de Dios. Y Él los otorga, Él los dispensa para Él glorificarse. Todavía en la Biblia hay un texto que dice, y es lo único que yo he encontrado, que lo único que Dios no comparte es su gloria. Porque hasta su Hijo lo dio y lo mandó a la cruz del Calvario marino. Pero lo único que Él no comparte es su gloria. No, que yo tengo el don de nada. ¿Para qué? Para que me saquen allá en Biblia todo por ahí. No. La gloria es de Dios. Gloria al Señor para siempre. Hablamos de los dones. Gloria al Señor para siempre. Y hablamos de qué? De ministerios. Aquí aparece, pero en Efesios 4:11. Cuando usted va a Efesios 4:11, entonces lo primero que va a encontrar, ¿qué dice lo primero que dice? Pero Él mismo. ¿Quién? Pedro, que Pedro ponía la mano. Nadie da ministerio. Nadie da ministerio. Nadie puede unir a nadie como un pastor ni nada. Eso lo hacemos acá. A viva voz delante de la gente como un reconocimiento. Porque ya esa persona es llamada por Dios. Ha sido preparada por Dios, está trabajando por Dios y está viviendo por Dios. Y entonces, en un momento dado, pero los dos, fíjense, pero Él mismo, dice 4:11, constituyó a uno apóstoles. Antes yo decía, no, apóstoles no, profetas no, apóstoles. Acuérdense que cuando Pablo está escribiendo eso, ya no está en el Antiguo Testamento, no está en la ley. Y los primeros que vienen son apóstoles. Son apóstoles que el Señor los llamó, los educó y los envió, con una excepción de aquel que se quiso ir. Y aún el mismo Pablo vino a ser apóstol porque el Señor lo llamó, lo rescató, lo preparó y lo envió. Porque no es cuestión de nombre, de título, de que si sabe, que si no sabe, no. Esto es directo con Dios. Es que el peligro de esta época es que hay más apóstoles que discípulos. Y da miedo cómo es que la gente se sienten tan orgullosos porque lo llaman apóstol. Yo conozco algunos que lo llaman apóstol que todavía no se han arrepentido, viven en pecado, son adúlteros, los conozco. Entonces se dejan llamar apóstol, profeta, y toda esa diversidad de cosas que la gente ha torcido, no sabiendo que eso invita al juicio de Dios y la responsabilidad ante un pueblo y ante la gente que se van a perder por culpa de ellos. Hermano, usted sabe lo que es una persona que se debe llamar apóstol y profeta. Lo único que le falta es que le diga al rey. Mire, salió otro día en la televisión, en un anuncio, lo que sea, eso no, mi esposo me lo dijo, que lo vio. Hay una señora en la televisión, no es cristiana,
Pero para usted vea cómo llega eso. Hay una señora en televisión que tiene un show de ella misma, que según sabe todo el mundo, es del otro lado. Y entonces adoptó un nene, una nena, lo que sea, y ahora ella dijo que se siente mother, sino que le dice God. Y ella se siente también cuando le dicen God. Y no sabe que lo que dice, como dice el pastor, le está invitando el juicio de Dios. Porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Eso es así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, empezando con los apóstoles que el Señor llamó, preparó y envió. Y ahí cayó San Pablo también. A otros que profetas. ¿Pero qué tienen que ver los profetas? Sí, porque no estaba en el Nuevo Testamento escrito. Aparte de los profetas, de los apóstoles que fueron llamados por el Señor, los apóstoles eran los que tenían la palabra, tenían todo el respaldo de Dios, toda la autoridad de Dios, hermano. Pero como ellos no podían estar en 10 sitios a la vez, pues había unas personas, como aparece en el capítulo 13 de los Hechos, había en la iglesia de Antioquía, que apóstoles, profetas, maestros, doctores, etc. Aquella gente iban por la iglesia, iban predicando verdaderamente la palabra del Señor. Y ahí cae, aunque aquí no dice, pero no lo menciona, pero ahí cae en ese renglón de profetas, caen los evangelistas, los misioneros, toda gente que son enviados, caen en ese renglón de los ¿cómo digo yo? Profetas. Sí, estamos hablando de los ministerios. Primero que apóstoles, profetas, evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros. Todavía usted está debatiendo, el que quiera debatirlo, que unos son pastores y otros son maestros. Casi siempre van juntos. Casi siempre va juntos. Estaba leyendo un libro tremendo allí, que habla precisamente de las palabras claves de la epístola de Pablo, y hace una aclaración allí que la subrayé, y dice el escritor, yo lo subrayé, lo tengo allí, dice: es un desastre cuando el predicador deja de ser maestro y se convierte solamente en exhortador. Es un desastre, porque la predicación tiene que enseñar. La predicación es una enseñanza. No obliga a cuando está predicando, usted no puede levantar la mano. Cuando estamos enseñando aquí, usted levanta la mano si tiene alguna duda o algo. Y estos son los ministerios que están en la iglesia, claro. Después aquí dice que están los que ayudan, lo que son ministerios y operaciones, gloria al Señor. A otros hacer milagros, a otros profetizar, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Hasta hace poco se estaba anunciando que uno mandaba una cuota de 50 pesos, lo que sea, y le mandaban un DVD o un CD, y usted lo oía, y aprendía a hablar lengua. Hermano, no es que no estemos hablando. Y hay iglesias que enseñan a danzar a los hermanos. Lo enseñan a danzar. Perdón, hermano, y las escuelas de profetas. Eso es lo que se... Ese es un negocio, ¿no? Ese es otro negocio. La escuela de profetas es en la iglesia. La escuela de profetas, la escuela de teólogos es en la iglesia. Porque la iglesia es la que tiene la escritura. Yo aprendí cuando fui al colegio allá, éramos asamblea de Dios todo el mundo, y el que estaba al frente, que es el maestro de la asamblea de Dios, dijo lo siguiente:
Aquí nosotros nos enseñamos la Biblia de acuerdo del punto de vista de la Asamblea de Dios. Wow, está bueno eso. Yo fui y el que la pastoreaba nos recibimos tarjeta que ya era 12 pesos por un mes. Aquel maestro dijo, aquí no se enseña la palabra de acuerdo a la Asamblea de Dios, ni de acuerdo a nadie. Aquí se enseña la palabra de acuerdo a la palabra. Porque el único libro que verdaderamente explica la palabra es la Biblia. Y el maestro de verdad, se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, se conoce al Señor Jesucristo en la tierra, se conoce como el Rabí, como el maestro. Pero ahora en Juan 14 dice el Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas, porque no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, es la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Y no es, cuando estamos hablando del Espíritu Santo en la iglesia, no estamos hablando de un grupo de gente. Que como está ahí, pues está bien, está ahí. Es que yo no me conformo con que esté ahí, hermano. Yo no me conformo con que el Espíritu Santo lo tenga aquí. Yo quiero tenerlo yo. Aleluya. Y la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Él mismo dice que somos hijos de Dios. El problema de la iglesia pentecostal es que le dimos mucho énfasis a lo emocional. Entonces se nos ha olvidado lo que enseñan las demás iglesias, que se hace difícil decir que ellos no tienen el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Ellos tienen el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Para que ellos le han dado más énfasis a la educación cristiana, a la enseñanza de la palabra, y se le hace difícil a esa gente que han creído eso, irse tras las corrientes que hay por ahí. Por ejemplo, muchos grupos pentecostales, dice, hay una profeta en el barrio tal, vamos para allá hoy para ver qué ella tiene que decirnos. Y eso va creando un sentido de espiritismo dentro de la iglesia, que nosotros no tenemos profeta en la iglesia sino la palabra, y el que está hablando al frente se guía por el Espíritu, aunque puede haber una admonición, puede haber una manifestación de un peligro que se acerca, y Dios levanta en esa ocasión única, una persona para que descifre cualquier cosa que venga de camino. Hermano, el peligro de esto es precisamente de los muchos peligros, que se levantan muchas sectas. Sectas son divisiones, partículas, que tienen un 10% de verdad y un 99% de confusión. Se levantan sectas, lo que nosotros llamamos doctrinas falsas. Oiga, y acá otra gente, porque le gusta el rico, la cuestión, esto y lo otro. Pero sentarse a escuchar, orar en la casa, buscar la presencia de Dios, obedecer la palabra, ponerla por obra, aleluya. Negarse a lo mismo, eso no. No, yo voy a la iglesia, canto un rato y salgo en televisión, lo que sea, y para adelante. No. Cuando verdaderamente le damos cabida al Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, nuestra vida cambia, tiene que cambiar. No es que cambió hace 60 años que me convertí, es que la vida mía tiene que ir cambiando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como decía el pastor hizo una pregunta el otro día, y yo no sé si él fue el primero que levanté la mano, pues yo estoy mirando, yo me siento al frente por no mirar tanto para atrás. A mí lo que me interesa es lo que está al frente. El pastor preguntó a todos los hermanos de la iglesia, ¿cuántos necesitan más madurez? Levante la mano. Porque la vida del creyente, hermano, tiene que ir cambiando día a día. Amén. Yo no fumo, yo no bailo, yo no. Mira, olvídate de eso. ¿Cómo está nuestro nivel espiritual con Dios? Y para todo eso tenemos la herramienta del Espíritu Santo. Pero es como el que compra, el vecino que se mudó. Mire, él no es carpintero,
ni es mecánico. Y él mismo lo dijo, pero sin embargo tenía serrucho, tenía sierra, tenía esto y lo otro. Pues si no sabe usarla. Y en la iglesia están todas esas herramientas, mecanismos, dones de Dios. Pero muchas veces pasa como pasan los comoderos de la escuela. Le dan el almuerzo completo a los niños. ¿Y sabe lo que hacen con ellos? A la basura. Para el zapatón. Hacer uso, ser buenos administradores de los dones de Dios. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Miren, todos. ¿Tienen todos dones de sanidad? Hablan todo, lengua, interpretan todo. Es como dice el hermano, hoy resulta que estamos en una época, hermano, que hay más caciques que indios. Yo no veo nada malo. A veces yo oigo, uno sale por allí en un strip de eso que hay un montón ahí, en esa street, hay 5 iglesias chiquitas. Yo no veo nada malo con eso. Cuando dicen, en vez de unirse todos y hacer una iglesia grande y proponer el evangelio, yo no veo nada malo con eso. Pero hay gente, verdaderamente, que quieren ser caciques, porque ellos no se sujetan a nadie. ¿Todos tienen eso o no? Ahora dice, procurar, ahí está la asignación nuestra. Esa asignación me toca a mí. Procurar pues los dones mejores que hay unos mejores que otros. No, porque todos son del Espíritu Santo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, no mejor, excelente. ¿Dónde está eso? Busquen en la Biblia. El amor. El capítulo que sigue, el capítulo 13 de Corintios, ¿verdad? Y termina lo último, capítulo 13, verso 13, que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Y qué dice? Pero el mayor de ellos, ¿por qué? Porque Dios es amor. Se le va a decir, hermano, pero que me como 4 veces aquí. Yo le voy a dar. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, bueno, eso. Poder.